Hermanos, hermanas, ¿creen que estamos a salvo? ¿Que el peligro ha pasado? ¿Que la paz ha vuelto y todo volverá a ser como antes? No se engañen. Lo que ven con sus ojos es solo un velo, una mentira cuidadosamente tejida para cegarnos. Mientras nos distraemos con la aparente calma, una amenaza inimaginable crece en las sombras. El maligno no busca solo destruir cuerpos, no, su objetivo es mucho más oscuro y retorcido, el control total. Quiere subyugar cada corazón, cada alma, y lo está logrando. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María, comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Cada día que pasa sin darnos cuenta, caminamos sobre un campo minado. Pero en medio de esta oscuridad, nuestra Madre Celestial, la Virgen María, que jamás abandona a sus hijos, nos ha enviado una advertencia urgente. A través de su mensajera, la hermana Luz de María, nos revela una verdad escalofriante. Ya estamos siendo envenenados. Una trampa silenciosa, parte del plan del anticristo, se ha infiltrado en nuestras vidas sin que lo notemos. Aquello que pensábamos que era futuro, ya está aquí. Pero no teman, porque el cielo nunca nos deja indefensos. Nuestra Divina Madre nos ha dado las instrucciones claras para protegernos. El mensaje que están a punto de escuchar contiene la clave para sobrevivir a este tiempo de engaño. El veneno invisible, cómo la tecnología nos separa de Dios. Después de este mensaje, no se vayan. Hay algo más, una revelación del arcángel San Miguel al vidente Enoc, que es vital para no caer en esta trampa y para estar preparados cuando el anticristo se manifieste abiertamente. Bienvenidos a este canal. Si sienten esta verdad resonar en su corazón, denle un me gusta para que este mensaje de fe y esperanza llegue a más almas. Y ahora les pedimos algo crucial. Amados hijos de mi inmaculado corazón, los bendigo en cada momento. El mal se extiende por la tierra, atacando a la humanidad, especialmente sus sentidos, para que actúen en contra de la voluntad de su Creador y Dios. En este momento cruel que vive toda la humanidad, cuántos detractores se burlan de los llamados de mi Hijo. Y en este momento, tras haber oído hablar de paz, olvidan la palabra de mi Hijo a través de San Pablo, quien dijo: cuando todos se sientan en paz y seguridad, la catástrofe caerá repentinamente sobre ellos. Deben permanecer atentos y alerta, preparándose sobre todo espiritualmente. El Dermiscu, la distracción mortal, cómo el enemigo invadió nuestros hogares. Deben pasar de la oración a la meditación, porque ante los tiempos difíciles que se avecinan, mis hijos deben meditar cada palabra que rezan para que encuentren en ella refugio, fuerza, fe y la certeza de que, mediante la oración consciente, la fe crece en el ser humano. En este momento, algunos de mis hijos son perseguidos por sus propios hermanos y hermanas en su vecindario. Pero alégrense, porque esto es señal de que mi Hijo los guía en su camino. En este momento, cuando el engañador se prepara a espaldas de la humanidad para atacar duramente al pueblo de mi Hijo, quiere distraerlos, llevándolos a centrar toda su atención en una falsa paz. Pero no lo olviden, hijos, que el lobo será lobo y perseguirá a todos los verdaderos hijos de Dios.
El mal ha penetrado en la humanidad y el hombre mismo ha abierto las puertas de sus hogares para que la tecnología pueda invadir y ser mal utilizada, ocupando un lugar de honor en sus hogares a través de los pensamientos y el consciente e inconsciente de mis hijos, que han sido envenenados con un veneno letal en este momento. Beco es el antídoto. Recupera tu fe, protege tu hogar. Cuando ustedes son conscientes de ello, deben decidir reemplazar el lugar de la tecnología y entregárselo a mi hijo en un altar de amor, porque mi hijo habita en cada uno de ustedes. Continuamente me acerco a ustedes para mostrarles el camino correcto y despertar sus sentidos espirituales, porque con una fe tibia no podrán vencer la persecución. Y ahora, con toda la fuerza de su corazón, escribamos juntos en los comentarios: Virgen María, protégeme y líbrame del mal. Amén. Es difícil vivir sin tecnología, lo sabemos, pero podemos empezar hoy a reemplazar lo que nos distancia de Dios. ¿Qué tal si el televisor se convierte en un altar dedicado a nuestro Señor Jesucristo? Así nos lo pidió la Virgen María respecto a todos nuestros aparatos electrónicos. El arcángel San Miguel, a través de Enoc, nos dio instrucciones críticas. Cuando el anticristo anuncie su aparición, deberás desconectar todos los dispositivos por donde se pueda ver o filtrar su voz. Y no olvides las recomendaciones de mi Padre y de Nuestra Señora y Reina. Se te ha dado la tarea de marcar todos estos dispositivos de comunicación en tu mundo con la sangre del Cordero de Dios. Y recuerda que la serpiente es astuta y tiene todos los medios a su disposición para causar la pérdida de tantas almas como sea posible desde ahora. Mantengan estos medios de comunicación apagados el mayor tiempo posible para que cuando llegue el tiempo del anticristo, ustedes, hijos de Dios, descendencia de mi Padre, ya estén preparados, porque el tiempo de la tibieza ha terminado. Es hora de tomar una postura. Es hora de sellar nuestras vidas bajo la protección del Todopoderoso. El enemigo ha invadido nuestros hogares, se ha infiltrado a través de la tecnología, nos ha distraído con pantallas y nos ha cegado con sus mentiras. Pero hoy hemos decidido recuperar lo que es nuestro. Para Dios, cada hogar debe tener un altar dedicado a nuestro Señor Jesucristo, un lugar de oración que reemplace aquello que nos separa de Él. Hijos míos, escuchen atentamente la voz de su Madre del Cielo. Vengo a ustedes con amor maternal y con profunda preocupación por lo que veo desarrollarse en el mundo. Muchos corazones están perdidos, muchos ojos están cerrados a la luz de Dios y muchos oídos están sordos a la verdad. El enemigo de sus almas, Satanás, está más activo que nunca, usando todos los medios para confundir, dividir, engañar y destruir. La tecnología, que podría ser un instrumento de luz, comunicación y evangelización, se ha convertido en manos de muchos en una trampa. Vean, hijos míos, cómo se usa para propagar odio, mentiras, vicio y distracción. ¿Cuántos han dejado de orar, amar, servir y buscar a Dios porque están presos en pantallas que nada aportan al alma? ¿Cuántos corazones se han enfriado? ¿Cuántas familias se han dividido? ¿Cuántas mentes se han llenado de confusión por el mal uso de herramientas que deberían servir al bien? Satanás es astuto, conoce la debilidad del hombre y sabe cómo engañarlos. Él los observa, se infiltra en sus rutinas, manipula imágenes, palabras y deseos para que se desvíen del camino santo. Quiere destruir su fe, su pureza, su comunión con el cielo. Se esconde tras cosas aparentemente inofensivas y con dulzura lleva a muchos a caer. Por eso, hijos míos, les pido, estén atentos y oren. No se entreguen a las corrientes del mundo sin discernimiento. Busquen a Dios con todo su corazón. Regresen a la oración en familia. Regresen a escuchar la palabra con reverencia. Regresen a vivir como hijos de la luz.
Solo mediante la fe firme, la oración constante y el amor sincero a Jesús podrán vencer las trampas del maligno. Conságrense diariamente a mi Inmaculado Corazón. Invoquen la protección de San Miguel Arcángel, quien lucha por ustedes en las batallas espirituales que no ven, pero que son reales. Cubran sus hogares con el rezo del rosario. Cuiden sus ojos, cuiden sus oídos, cuiden su corazón. No se conviertan en instrumentos de las tinieblas, sino en lámparas encendidas en medio de la noche. Estoy con ustedes, no los abandonaré. Cada vez que me invocan, acudo en su ayuda. Cada vez que se arrodillan y claman a mi Hijo Jesús, el cielo se mueve a su favor. Pero deben elegir seguir la luz o perderse en las sombras. El tiempo apremia. Las ilusiones del mundo no pueden salvarlos. Solo Dios es un refugio seguro. No les hablo con palabras de condena, sino con palabras de amor y advertencia. Soy su madre, y como toda madre que ama profundamente a sus hijos, no puedo callar ante el peligro. Veo cuánto se ha hundido el mundo en la oscuridad de la indiferencia, la vanidad, el orgullo y la distracción. Muchos ya no escuchan la voz de Dios porque sus sentidos están embotados por las voces del mundo. El enemigo mentiroso desde el principio extiende sus trampas por todas partes y muchos, sin darse cuenta, caen en ellas. La tecnología, que podría ser beneficiosa, se ha utilizado como instrumento de confusión y perdición. Hijos míos, lo que ven y oyen moldea su interior. Satanás, con astucia, introduce ideas, imágenes e influencias que parecen inofensivas, pero que poco a poco corroen el alma, alejándola de la verdad y el amor de Dios. ¿Cuántas veces se distraen con trivialidades, desperdiciando tiempo que podrían ofrecer al Señor en oración, silencio, caridad y escucha de la palabra? ¿Cuántas familias ya no se miran a los ojos, apegadas a dispositivos que no ofrecen ni consuelo ni amor verdadero? Hijos míos, el maligno conoce las fragilidades humanas y las usa en su contra. Es como el lobo que se acerca disfrazado esperando el momento para atacar. Ya se ha infiltrado en los medios de comunicación, la música, el cine, los juegos, las redes sociales e incluso en las palabras de quienes deberían proclamar la verdad. Confunde las conciencias, relativiza el pecado y hace que parezca justo lo que ofende a Dios. ¿Cuántos se han alejado de la Eucaristía? ¿Cuántos ya no se confiesan? ¿Cuántos niegan la presencia del mal porque creen que es solo una fantasía? Pero les digo con lágrimas, el enemigo es real y trabaja incansablemente para derribarlos. Por eso les ruego con toda la ternura de mi Inmaculado Corazón, regresen a Dios, reúnanse en oración, aunque el mundo entero grite lo contrario. Recen el rosario todos los días. Es la cadena que me une a ustedes y también la espada con la que vencerán los ataques invisibles. Busquen la confesión frecuente. Adoren a mi Hijo en el Santísimo Sacramento con profundo amor. Protejan a sus hijos, sus hogares, sus mentes. Presten atención a lo que entra en sus hogares a través de las pantallas, porque el veneno se camufla fácilmente. No les pido que abandonen el mundo, sino que estén en él con la mirada fija en el cielo. Que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Estén atentos porque el enemigo actúa especialmente cuando están cansados, distraídos o faltos de oración. Invoquen a mí y los socorreré. Invoquen al Arcángel Miguel y él luchará por ustedes. Cubran sus hogares con la cruz, el rosario y la palabra de Dios. Hablen menos al mundo y más al cielo. Silencien el ruido para escuchar al Espíritu Santo. Los tiempos que viven son serios. Las decisiones que tomen hoy resonarán en la eternidad. La luz de Dios aún brilla, pero muchos prefieren las sombras. Ustedes, hijos míos, deben ser luces brillantes. Los llevo en mi corazón e intercedo sin cesar ante el trono del Altísimo, pero necesito su respuesta. Necesito su fidelidad,
Aunque todo a su alrededor se derrumbe, no teman. Estoy con ustedes. Los protegeré como siempre lo he hecho con quienes me buscan con confianza. No teman nada si están del lado de Dios. Él es su fuerza, su justicia y su refugio seguro. El mundo, pequeños míos, se ha hundido cada vez más en el mal. El pecado y la rebelión contra el Señor, la desobediencia, la frialdad, la violencia, la impureza y la negación de la verdad se han extendido como una densa sombra sobre los corazones. Muchos ya no saben qué es bueno, qué es justo, qué es correcto, y Satanás ha estado trabajando con furia, pues sabe que le queda poco tiempo. Ha sembrado confusión en las almas, división en las familias, incredulidad en las iglesias y orgullo en los corazones, y muchos, aun viendo las señales, no quieren escuchar. El pecado se ha normalizado, el mal se aplaude y la verdad se ridiculiza. Todo lo que proviene de Dios se rechaza y todo lo que hiere el alma se abraza con gusto. Pero yo les digo, no se dejen engañar. Lo que es pecado siempre será pecado, aunque el mundo entero diga lo contrario. Hijos míos, tengan fe. Aún en medio de la oscuridad, Dios es luz, y esta luz jamás será derrotada. Aunque el mundo entero se levante contra el Señor, su trono permanece firme y eterno. La fe es el escudo que los protegerá. Busquen a Dios con todo su corazón, con sinceridad, con humildad, con sed de verdad. Él nunca rechaza a quienes lo buscan con amor y arrepentimiento. Regresen al Señor, arrodíllense ante Él, clamando misericordia para ustedes, sus familias y toda la humanidad. Protejan a sus familias. El enemigo quiere destruir todo lo puro, todo lo sagrado, todo lo que refleja el amor de Dios. Ataca los hogares, confunde roles, siembra divisiones entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos. Protejan sus hogares con la oración, oren juntos, alaben a Dios juntos, lean la palabra, vivan los mandamientos, enseñen a los pequeños en el temor del Señor. Sus hogares deben ser fortalezas de fe, faros que brillen en medio de la tormenta. No permitan que el mal entre por negligencia espiritual. No permitan que la televisión, internet, ni las costumbres del mundo corrompan lo que Dios les ha confiado. Vigilen con amor, con firmeza y con oración, y si caen, no desesperen. Levántense con humildad y regresen al Señor, porque Él es rico en perdón. Yo estoy con ustedes, hijos. En momentos de miedo, invóquenme. En momentos de duda, recen el rosario. En días de tribulación, imploren la protección del Arcángel Miguel. Dios no abandona a quienes confían en Él. Aunque todo parezca desmoronarse, aunque el mundo los rechace, permanezcan firmes en la fe. La verdad los sostendrá. El amor los guiará. La luz del cielo los envolverá, hijos míos. No se cansen de escuchar la voz de su madre. Sigo llamando porque sé que aún hay tiempo para la conversión. Aún hay corazones que pueden despertar. Aún hay almas que pueden salvarse. No esperen las grandes señales ni los dolores que vendrán. Escuchen ahora, mientras la gracia aún nos visita. El mundo ha elegido alejarse de Dios, y cada paso que se desvía del camino divino es una caída más profunda en la oscuridad. Pero ustedes, mis pequeños, han sido elegidos para ser luces que brillen en medio de esta noche. Tengan compasión de los ciegos. Sean pacientes con los que aún se burlan, pero no callen ante la verdad. La fe que les ha sido dada debe ser defendida con amor y valentía. No se avergüencen de pertenecer a Cristo. Si el mundo los rechaza, regocíjense, porque el cielo los reconoce. No busquen aplausos, sino la voluntad de Dios. No sigan a la multitud que camina hacia el abismo, sino sigan el camino estrecho que lleva a la vida. Fortalezcan sus oraciones, fortalezcan su confianza, fortalezcan su vigilancia. El enemigo no descansa, pero nada puede hacer contra quienes se esconden en Dios. Sean humildes, puros, firmes.
Cuando oran con el corazón, el cielo se mueve. Cuando se arrodillan con fe, los ángeles luchan por ustedes. Cuando abren sus corazones al Espíritu Santo, Él los transforma y los guía incluso en la oscuridad más profunda. Protejan a sus familias como un pastor protege a sus ovejas. El mundo intenta corromper incluso a los más pequeños. Mis ojos se llenan de lágrimas al ver a tantos niños perdiendo su inocencia, a tantos jóvenes extraviándose en los caminos de la muerte, a tantos padres olvidando la sagrada misión que les fue confiada. Bendigan de nuevo a sus hijos. Oren de nuevo con ellos, enséñenles de nuevo el amor de Dios. Cada familia que ora unida se convierte en un refugio seguro frente al mal. No se engañen, hijos míos. El tiempo de la indecisión ha terminado. O están con Dios o contra Él. Ya no hay lugar para la tibieza. Lo que está por venir será difícil para quienes han elegido la indiferencia. Pero para quienes confían en el Señor y viven según su voluntad, también será un tiempo de gracia, purificación y victoria. El sufrimiento que se acerca no es un castigo, sino un llamado a la conversión. Cada lágrima ofrecida con amor será recogida como una preciosa flor en el jardín del cielo. Manténganse firmes, incluso cuando se sientan cansados. Busquen la Eucaristía, fuente de fuerza y vida. Amen el silencio porque en él Dios les habla. Huyan del pecado, aunque les cueste. Y amen con el amor que viene de Dios, un amor que perdona, que acoge, que se sacrifica, que salva. El mundo necesita almas que amen de verdad. Una vez más, utilizo a mi hija, Luz de María, como instrumento de mi voluntad, para que el mundo despierte y se vuelva a Dios antes de que sea demasiado tarde. A través de ella les doy una advertencia llena de misericordia, porque no quiero que ninguno de mis hijos se pierda. El cielo aún clama, aún espera, aún derrama gracias, para que comprendan la gravedad de estos tiempos. Hijos, la tecnología que se extiende por todas partes se ha convertido en el nuevo altar del mundo. Ha entrado en sus hogares, en sus manos, en sus pensamientos, en sus corazones y, sin darse cuenta, muchos han permitido que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios. Tantas familias ya no rezan. Tantos de mis hijos viven inmersos en pantallas, alejándose del silencio, de la oración y de la presencia divina. Lo que debería servir para el bien se ha usado para alejarlos de la gracia. Satanás, con astucia y engaño, ha usado medios tecnológicos para debilitar su fe. Distrae, confunde, atrapa, adicta y desvía. Los momentos que deberían dedicarse a Dios se consumen en distracciones vacías. Las palabras del cielo se olvidan y los sonidos del mundo se exaltan. Los niños ya no conocen la palabra del Señor, pero saben de memoria todo lo que el mundo les ofrece. Y esto entristece profundamente el corazón de mi Hijo Jesús, quien ha sido apartado del centro de la vida de tantos niños. Escuchen, Dios debe estar en el centro de su hogar, de su tiempo, de su corazón, de sus pensamientos y decisiones. Nada puede reemplazar al Señor. Si priorizan otras cosas, todo se desordena, todo se corrompe, todo se pierde. Cuando Dios no es el centro, el enemigo se vuelve el amo de la casa. Y esto es lo que quiere, entrar por las pequeñas grietas hasta destruir todo lo que es santo. No es la tecnología en sí la que es mala, sino su uso desordenado, su dependencia, su idolatría. ¿Cuántos desperdician horas y horas en cosas vacías y olvidan orar siquiera 5 minutos? ¿Cuántos se dejan influenciar por ideas contrarias a la fe? ¿Cuántos permiten que la verdad sea ahogada por voces mentirosas? Hijos, este es un tiempo de batalla espiritual y muchos duermen mientras el enemigo avanza. Por eso les envío la luz de María y a través de ella les hablo claramente. Regresen a Dios. Cierren las puertas de su corazón a aquello que los separa del Señor. Retírense en oración.
Consagren sus hogares, vivan como hijos de la luz, usen la tecnología con sabiduría para el bien, para evangelizar, para unir, para nunca distraerlos de lo esencial. Protejan sus ojos, protejan sus oídos, protejan a sus hijos. Oren en familia, recen el Santo Rosario, busquen la Eucaristía con hambre y sed de santidad. El tiempo apremia. Aún hay esperanza, pero debemos responder con decisión. La tibieza espiritual los hace frágiles ante las tentaciones. El mundo les ofrece atajos fáciles, pero conducen a la perdición. Yo les ofrezco el camino estrecho, pero seguro que lleva al cielo. No tengan miedo. Si ponen a Dios en el centro, todo lo demás encontrará su lugar. Yo estoy con ustedes, no los abandonaré. A través de mis profetas, como luz de María, sigo instruyéndolos, corrigiéndolos, llamándolos. No desprecien los mensajes del cielo, pues son un bálsamo y un escudo en este tiempo de confusión. Los cubro con mi manto. Refúgiense en mi inmaculado corazón. Acepten esta advertencia con amor y fe. Y recuerden, quienes viven con Dios no temen nada porque ya tienen la verdadera victoria. Hijos míos, no endurezcan sus corazones. Este es el momento en que el cielo habla con insistencia, no para asustar, sino para salvar. ¿Cuántas veces los he llamado? ¿Cuántas veces he venido al mundo a través de mis instrumentos elegidos, como mi hija Luz de María, para que despierten y reconozcan los peligros que los rodean? Pero muchos aún ignoran, muchos se burlan, muchos ceden a la indiferencia espiritual. Por eso les digo una vez más, despierten. No esperen a que todo se derrumbe para buscar a Dios. No esperen a que el dolor llame a su puerta para doblegarse de rodillas. El mal se ha propagado rápidamente porque ha encontrado corazones fríos y hogares vacíos de la presencia divina. Cuando no se ama a Dios, el vacío se llena con el mundo y el mundo se llena de las trampas del enemigo. No es momento de jugar con el pecado, no es momento de vivir en la indecisión. Es hora de tomar una decisión firme. O Dios es el centro de su vida, o no resistirán lo que viene. Hijos míos, lo que entra en sus hogares moldea sus almas. No es solo lo que comen con su cuerpo, sino lo que alimenta sus ojos, sus oídos, su mente. Por eso les pido, observen lo que han permitido entrar en sus hogares. Las imágenes, sonidos, palabras y contenido que consumen a diario moldean su forma de vivir y pensar. Si no tienen al Espíritu Santo como guía, terminarán pensando como el mundo, y el mundo está en tinieblas. Satanás ha usado la tecnología como una cadena invisible para atar corazones y alejarlos del camino al cielo. Muchos no se dan cuenta de que ya son dependientes, de que ya no saben vivir sin estar conectados con el mundo exterior y se olvidan de conectar con lo alto, con Dios. ¿Dónde está su tiempo para la oración? ¿Dónde están los momentos de silencio para escuchar la voz del Señor? ¿Dónde está su adoración, su entrega, su intimidad con el Creador? Hijos, no es el uso de la tecnología lo que los condena, sino el lugar que ocupa en sus vidas. Muchos la han puesto por encima de la oración, de la familia, del tiempo con Dios. ¿Cuántos dejan de ir a la Santa Misa, de orar en familia y de enseñar la fe a sus hijos, porque se dejan llevar por la comodidad, la distracción y la rutina vacía? Pero les digo con dolor, llegará el momento en que lo único que los sostendrá será su fe, y si no están preparados, flaquearán. Por eso clamo a través de mi hija Luz de María y de tantos otros elegidos por el cielo, regresen a su primer amor, regresen a Jesús, regresen a la palabra de Dios, regresen al Santo Rosario, regresen a la Eucaristía. Protejan sus hogares con la cruz, con la oración, con el ayuno y con una caridad viva. Enseñen a sus hijos a amar al Señor, a resistir el mal y a discernir la verdad. Si hacen esto, sus hogares serán fortalezas de luz en medio de la oscuridad.
Mi corazón inmaculado está abierto para acoger a todos los que desean retomar el camino de la salvación. Soy su madre y aunque este mundo los rechace, los recibo, los protejo e intercedo por ustedes. No tengan miedo, permanezcan firmes en la fe. Aunque muchos los llamen exagerados, aunque los ridiculicen por vivir como hijos de la luz, recuerden que mi Hijo también fue rechazado y hoy es glorificado a la diestra del Padre. Su fidelidad será recompensada, su resistencia al mal será honrada en el cielo. El mundo está herido. La humanidad se ha alejado del Señor y muchos de mis hijos caminan sin rumbo, sin luz, sin protección. Por eso les digo, abran los ojos de su alma, despierten mientras aún hay tiempo. Debéis comprender, hijos míos, que incluso lo más pequeño, si no está consagrado a Dios, puede ser usado por Satanás para desviaros del camino de la salvación. El enemigo es astuto, observa, estudia, sondea vuestras debilidades, vuestras distracciones, vuestros silencios y vuestros excesos. Y cuando encuentra una pequeña brecha, entra por ella sembrando confusión, frialdad espiritual, orgullo, división, y poco a poco os aleja de Dios sin que os deis cuenta. Nada es demasiado pequeño para Él si puede ser usado en vuestra contra. Un pensamiento descuidado, una palabra dicha con ira, un gesto egoísta, una distracción prolongada, una conversación demasiado fútil, un contenido impuro, un momento de impaciencia, todo lo usa. No duerme, no descansa, quiere destruir todo lo que es santo en vosotros, y muchos de mis hijos caminan como si estuvieran a salvo cuando en realidad están rodeados. Por eso, orad, fortaleceos, no creáis que sois lo suficientemente fuertes para resistir solos. Sin Dios nada podéis hacer. Sin oración vuestro espíritu se debilita. Sin vigilancia vuestro corazón se convierte en un nido de duda, miedo y confusión. Son tiempos difíciles, hijos míos. No se dejen engañar. Quienes no son firmes en la fe caerán. Oren con el corazón, oren con fe, con constancia, con amor. No solo con los labios, sino con toda la vida. Oren en las pequeñas acciones de su día, oren al despertar, oren al trabajar, oren al guardar silencio, que su día esté impregnado de la presencia de Dios, y recen el Santo Rosario con confianza, porque cada Ave María es una cadena rota, un muro que se alza contra el mal. Hijos míos, es tiempo de fortalecerse en el Señor. Busquen los sacramentos, confiesen con frecuencia. Aliméntense de la Eucaristía con reverencia y gratitud. Lean la palabra de Dios y guárdenla en su corazón. Vivan como hijos de la luz, aunque el mundo esté en tinieblas. El Señor es su fuerza y yo estoy a su lado para guiarlos y protegerlos. El tiempo apremia. No jueguen con el pecado. No pospongan su conversión. El enemigo se apresura a arrebatar todo lo que no se le entrega a Dios. Por eso les pido, conságrenlo todo, su hogar, su tiempo, su trabajo, sus conversaciones, sus pensamientos, sus intenciones. Todo debe pertenecer al Señor. Así no quedará ningún vacío. El tiempo pasa y el enemigo no pierde ninguna oportunidad. Se insinúa en las pequeñas cosas, en los gestos sencillos, en los hábitos cotidianos, y si no tienen cuidado, ni siquiera se darán cuenta de que han sido atrapados, de que se han alejado gradualmente de la gracia de Dios. Así actúa, silencioso, frío, paciente, esperando solo que bajen la guardia. Hijos, todo lo que no se vive con Dios se vuelve vulnerable. Incluso sus distracciones inocentes, los momentos en que creen que solo están descansando o pasando el tiempo, pueden ser puertas por las que Él entra. Él los conoce, los observa, sabe dónde son débiles. Por eso les pido, no bajen la guardia. El enemigo no los ataca cuando están de rodillas, sino cuando están distantes, vacíos, dormidos. La vigilancia y la oración deben ir de la mano en su vida.
No basta con orar una vez al día si su corazón permanece cerrado. No basta con ir a la iglesia si su alma está inmersa en el mundo. Dios los llama a la santidad. Su día debe ser una ofrenda viva. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra debe elevarse a Él con pureza. No esperen las grandes ocasiones para amar a Dios. El verdadero amor se encuentra en los pequeños actos de fidelidad de la vida diaria. La lucha espiritual no solo ocurre en los momentos de dolor, sino también en las decisiones sencillas que toman en silencio. Es en estos momentos que su corazón se forma, que su carácter se moldea, que su alma se fortalece o se corrompe. Hijos míos, muchos se pierden no por grandes pecados, sino porque no lucharon contra los pequeños. Muchos se alejan de Dios no por una decisión repentina, sino por una sucesión de omisiones, excusas y negligencias. Por eso les pido, vivan con atención, con cuidado, reverencia, con espíritu de oración. Lo que oyen, lo que ven, con quién se relacionan, todo esto influye en su alma. Nada es neutral en estos tiempos. O algo los acerca a Dios o los aleja de Él. La decisión es suya cada día. No se engañen pensando que están a salvo solo por creer. Una fe viva exige práctica, dedicación y fidelidad. La fe que no se vive se enfría y un corazón tibio se convierte en un refugio fácil para el mal. Fortalezcan la oración en sus hogares, oren con sus hijos. Enséñenles a amar al Señor desde pequeños. Rechacen lo que ofende a Dios, aunque todos a su alrededor lo acepten y lo aplaudan. Recuerden, el mundo pasa, pero lo que pertenece a Dios permanece. Si viven para agradar al mundo, perderán el cielo, pero si viven para agradar a Dios, incluso entre lágrimas, cosecharán la paz verdadera y eterna. No se cansen de la lucha espiritual. Habrá días en que se sentirán débiles, tentados, cansados, pero en esos momentos vuelvan su mirada hacia mí. Estoy con ustedes, intercedo por ustedes, los envuelvo en mi manto y los sostengo. ¿Cuántas veces los he salvado sin que lo supieran? ¿Cuántas caídas se han evitado porque oraron con sinceridad? El cielo actúa, hijos míos, pero deben darle espacio a Dios para que actúe. No permitan que el enemigo les robe el alma por las pequeñas brechas. Ciérrenlas todas con la oración, la confesión, el ayuno y la palabra de Dios. Llenen sus días de cosas santas y verán cómo su alma se transformará. No tengan miedo de ser diferente del mundo. Tengan miedo, sí, de perder la gracia, de perder la presencia de Dios. Protejan su alma como si fuera el mayor tesoro, porque de hecho lo es. Estoy con ustedes. Los guardo, los defiendo, los guío, pero necesito que digan que sí, que me dejen guiarlos. El cielo respeta su libertad, pero anhela su salvación. No esperen más. El momento es ahora. La respuesta debe ser ahora. Oren, hijos míos. Oren con fe, con pureza, con insistencia. Oren como quien ama, como quien cree, como quien lucha. Y entonces verán milagros en el silencio de su alma y en su vida diaria. Amados hijos míos, una vez más, vengo a su encuentro como una madre que nunca se cansa de cuidar, advertir y consolar. He venido a recordarles lo que muchos han olvidado. Es necesario buscar a Dios con más urgencia, sinceridad y con todo el corazón. El mundo se cierra cada vez más a la luz del cielo y la gente corre tras tantas cosas fugaces, dejando de lado lo esencial. Su Dios es misericordioso, paciente y justo. Él quiere que todos sus hijos vivan en la plenitud de su amor, pero no puede forzar a los corazones que eligen alejarse de Él. Por eso les digo, regresen a Él mientras aún hay tiempo, mientras el llamado aún resuena. No lo pospongan. No se duerman en la ilusión de que todo seguirá igual. El mal se ha extendido rápidamente y muchos no ven que están rodeados de peligros espirituales y físicos. Dios quiere salvar, proteger y liberar.
Pero para lograrlo, hijos míos, es necesario buscarlo de verdad. Abrir el corazón, arrodillarse, reconocer que sin Él nada se puede hacer. ¿Cuántos corren tras soluciones humanas, seguridades frágiles, estrategias mundanas y olvidan que la única fuerza verdadera es el Señor? Cuando buscan a Dios con amor y confianza, su gracia los cubre como un escudo. Cuando se someten a su voluntad, nada sucede sin su permiso, e incluso las pruebas se convierten en un camino de purificación y salvación. La gracia de Dios no es solo consuelo, es protección, es luz, es fuerza que los libera del caos que se avecina. Hijos míos, tantos desastres han azotado la tierra, tanto dolor, tantas naciones en conflicto, tantas señales del cielo ignoradas. Y sin embargo, muchos siguen viviendo como si Dios fuera un detalle. No lo es, Dios es el centro. Fuera de Él todo se desmorona. Si quieren protección, busquen al Señor. Si quieren paz, regresen a Él. Si temen los tiempos que se avecinan, fortalezcan en la gracia. Ninguna preparación material será suficiente si sus corazones están lejos de Dios. Ninguna seguridad humana podrá protegerlos si no están cubiertos por la sangre del Cordero. Oren, oren con fe viva. Busquen los sacramentos, abandonen el pecado. Enseñen a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Yo, su madre, los cubro con mi manto e intercedo por cada uno de ustedes. Pero necesito que se entreguen, que me escuchen, que caminen con valentía por el camino angosto. El camino ancho que ofrece el mundo es engañoso y termina en el abismo. No se dejen engañar por las apariencias. No permitan que Satanás los distraiga con promesas vacías. La verdadera seguridad está en Dios. La verdadera protección está en su gracia. Hijos, los tiempos difíciles vendrán y ya han comenzado a venir, pero los que están firmes en el Señor, los que se refugian en su corazón, no serán sacudidos. La gracia de Dios será como un muro alrededor de sus hogares, como luz en la oscuridad, como un refugio en el desierto. Sean fieles, perseveren y confíen. El que busca al Señor con sinceridad nunca será abandonado. Hijos míos, no endurezcan sus corazones. Este es el momento en que el cielo habla con insistencia, no para asustar, sino para salvar. ¿Cuántas veces los he llamado? ¿Cuántas veces he venido al mundo a través de mis instrumentos elegidos, como mi hija Luz de María, para que despierten y reconozcan los peligros que los rodean? Pero muchos aún ignoran, muchos se burlan, muchos ceden a la indiferencia espiritual. Por eso les digo una vez más, despierten. Dai es el momento de la elección. Música de fondo, tensión creciente, pero con un atisbo de esperanza y urgencia. Voz en off, con un tono que mezcla la urgencia, la compasión y una advertencia directa. Queridos hermanos y hermanas, ¿sienten el peso de estas palabras en su alma? ¿Sienten esa inquietud, esa certeza de que algo monumental está sucediendo? No es miedo lo que les infundimos, sino una urgencia santa, una llamada a despertar. El cielo nos habla con insistencia porque el tiempo se agota. Transición visual, imágenes abstractas que sugieran la propagación de una niebla o sombra que envuelve el mundo, con puntos de luz que intentan resistir. Hemos hablado de la paz ilusoria, de la trampa invisible de la tecnología, pero este veneno no solo está en sus pantallas, está en la indiferencia que nos consume, en la vanidad que nos ciega, en el orgullo que nos separa de la verdad. Muchos ya no escuchan la voz de Dios, porque sus sentidos están embotados por el ruido del mundo, por las voces que les susurran: todo está bien, no hay peligro. Mentira. Matters, la infiltración sutil, cómo Satanás corroe el alma. Música más pausada, con un tono de reflexión profunda y melancolía. Voz de la Virgen María, voz serena,
pero con una tristeza palpable y una súplica maternal. El enemigo mentiroso desde el principio extiende sus trampas por todas partes y muchos, sin darse cuenta, caen en ellas. La tecnología, que podría ser beneficiosa, se ha utilizado como instrumento de confusión y perdición. Hijos míos, lo que ven y oyen moldea su interior. Satanás con astucia introduce ideas, imágenes e influencias que parecen inofensivas, pero que poco a poco corroen el alma, alejándola de la verdad y el amor de Dios. Imágenes que muestren personas absortas en dispositivos electrónicos, con sus rostros iluminados por las pantallas, mientras a su alrededor figuras sombrías o cadenas invisibles comienzan a envolverlas sutilmente. ¿Cuántas veces se distraen con trivialidades, desperdiciando tiempo que podrían ofrecer al Señor en oración, silencio, caridad y escucha de la palabra? ¿Cuántas familias ya no se miran a los ojos, apegadas a dispositivos que no ofrecen ni consuelo ni amor verdadero? Hijos míos, el maligno conoce las fragilidades humanas y las usa en su contra. Es como el lobo que se acerca disfrazado, esperando el momento para atacar. Ya se ha infiltrado en los medios de comunicación, la música, el cine, los juegos, las redes sociales e incluso en las palabras de quienes deberían proclamar la verdad. Confunde las conciencias, relativiza el pecado y hace que parezca justo lo que ofende a Dios. ¿Cuántos se han alejado de la Eucaristía? ¿Cuántos ya no se confiesan? ¿Cuántos niegan la presencia del mal porque creen que es solo una fantasía? Pero les digo con lágrimas, el enemigo es real y trabaja incansablemente para derribarlos. Por eso les ruego con toda la ternura de mi inmaculado corazón, regresen a Dios. Reúnanse en oración, aunque el mundo entero grite lo contrario. El camino hacia la victoria, pasos urgentes para tu alma, música más inspiradora y poderosa, con elementos orquestales y un crescendo sutil. Voz de la Virgen María, con creciente fuerza y convicción. Recen el rosario todos los días. Es la cadena que me une a ustedes y también la espada con la que vencerán los ataques invisibles. Busquen la confesión frecuente. Adoren a mi Hijo en el Santísimo Sacramento con profundo amor. Protejan a sus hijos, sus hogares, sus mentes. Presten atención a lo que entra en sus hogares a través de las pantallas, porque el veneno se camufla fácilmente. Transición visual. Un rosario que se forma en el aire, irradiando luz, mientras una espada brillante aparece brevemente. Luego, imágenes de familias orando juntas, con una luz cálida envolviendo sus hogares. No les pido que abandonen el mundo, sino que estén en él con la mirada fija en el cielo. Que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Estén atentos porque el enemigo actúa especialmente cuando están cansados, distraídos o faltos de oración. Invoquen a mí y los socorreré. Invoquen al Arcángel Miguel, y él luchará por ustedes. Cubran sus hogares con la cruz, el rosario y la palabra de Dios. Hablen menos al mundo y más al cielo. Silencien el ruido para escuchar al Espíritu Santo. Los tiempos que viven son serios. Las decisiones que tomen hoy resonarán en la eternidad. La luz de Dios aún brilla, pero muchos prefieren las sombras. Ustedes, hijos míos, deben ser luces brillantes. Los llevo en mi corazón e intercedo sin cesar ante el trono del Altísimo, pero necesito su respuesta, necesito su fidelidad. Aunque todo a su alrededor se derrumbe, no teman. Estoy con ustedes. Los protegeré como siempre lo he hecho con quienes me buscan con confianza. No teman nada si están del lado de Dios. Él es su fuerza, su justicia y su refugio seguro. El mundo, pequeños míos, se ha hundido cada vez más en el mal. El pecado y la rebelión contra el Señor, la desobediencia, la frialdad, la violencia, la impureza y la negación de la verdad se han extendido como una densa sombra sobre los corazones.
Muchos ya no saben qué es bueno, qué es justo, qué es correcto, y Satanás ha estado trabajando con furia, pues sabe que le queda poco tiempo. Ha sembrado confusión en las almas, división en las familias, incredulidad en las iglesias y orgullo en los corazones, y muchos, aun viendo las señales, no quieren escuchar. El pecado se ha normalizado, el mal se aplaude y la verdad se ridiculiza. Todo lo que proviene de Dios se rechaza y todo lo que hiere el alma se abraza con gusto. Pero yo les digo, no se dejen engañar. Lo que es pecado siempre será pecado, aunque el mundo entero diga lo contrario. Hijos míos, tengan fe. Aún en medio de la oscuridad, Dios es luz, y esta luz jamás será derrotada. Aunque el mundo entero se levante contra el Señor, su trono permanece firme y eterno. La fe es el escudo que los protegerá. Busquen a Dios con todo su corazón, con sinceridad, con humildad, con sed de verdad. Él nunca rechaza a quienes lo buscan con amor y arrepentimiento. Enduring Tixon, fortalezas de fe, protege tu familia, edifica tu hogar. Música suave y emotiva, transmitiendo consuelo y esperanza. Voz de la Virgen María, tono de guía y protección. Regresen al Señor, arrodíllense ante Él, clamando misericordia para ustedes, sus familias y toda la humanidad. Protejan a sus familias. El enemigo quiere destruir todo lo puro, todo lo sagrado, todo lo que refleja el amor de Dios. Ataca los hogares, confunde roles, siembra divisiones entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos. Transición visual. Manos entrelazadas en oración familiar. Un hogar que se convierte en una fortaleza luminosa mientras las sombras retroceden a su alrededor. Protejan sus hogares con la oración. Oren juntos. Alaben a Dios juntos. Lean la palabra. Vivan los mandamientos. Enseñen a los pequeños en el temor del Señor. Sus hogares deben ser fortalezas de fe, faros que brillen en medio de la tormenta. No permitan que el mal entre por negligencia espiritual. No permitan que la televisión, internet, ni las costumbres del mundo corrompan lo que Dios les ha confiado. Vigilen con amor, con firmeza y con oración. Y si caen, no desesperen. Levántense con humildad y regresen al Señor, porque Él es rico en perdón. Yo estoy con ustedes, hijos. En momentos de miedo, invóquenme. En momentos de duda, recen el rosario. En días de tribulación, imploren la protección del Arcángel Miguel. Dios no abandona a quienes confían en Él. Aunque todo parezca desmoronarse, aunque el mundo los rechace, permanezcan firmes en la fe. La verdad los sostendrá, el amor los guiará, la luz del cielo los envolverá, hijos míos. No se cansen de escuchar la voz de su madre. Sigo llamando porque sé que aún hay tiempo para la conversión, aún hay corazones que pueden despertar, aún hay almas que pueden salvarse. No esperen las grandes señales ni los dolores que vendrán. Escuchen ahora mientras la gracia aún nos visita. El mundo ha elegido alejarse de Dios y cada paso que se desvía del camino divino es una caída más profunda en la oscuridad. Pero ustedes, mis pequeños, han sido elegidos para ser luces que brillen en medio de esta noche. Destutau, la elección es ahora. No hay lugar para la tibieza, música dramática, con un sentido de inminencia y determinación. Voz de la Virgen María, más intensa y directiva. Tengan compasión de los ciegos. Sean pacientes con los que aún se burlan, pero no callen ante la verdad. La fe que les ha sido dada debe ser defendida con amor y valentía. No se avergüencen de pertenecer a Cristo. Si el mundo los rechaza, regocíjense, porque el cielo los reconoce. No busquen aplausos, sino la voluntad de Dios. Transición visual. Un camino estrecho y luminoso que contrasta con un camino ancho y oscuro lleno de personas distraídas. No sigan a la multitud que camina hacia el abismo, sino sigan el camino estrecho que lleva a la vida.
Fortalezcan sus oraciones, fortalezcan su confianza, fortalezcan su vigilancia. El enemigo no descansa, pero nada puede hacer contra quienes se esconden en Dios. Sean humildes, puros, firmes. Cuando oran con el corazón, el cielo se mueve. Cuando se arrodillan con fe, los ángeles luchan por ustedes. Cuando abren sus corazones al Espíritu Santo, Él los transforma y los guía incluso en la oscuridad más profunda. Protejan a sus familias como un pastor protege a sus ovejas. El mundo intenta corromper incluso a los más pequeños. Mis ojos se llenan de lágrimas al ver a tantos niños perdiendo su inocencia, a tantos jóvenes extraviándose en los caminos de la muerte, a tantos padres olvidando la sagrada misión que les fue confiada. Bendigan de nuevo a sus hijos, oren de nuevo con ellos, enséñenles de nuevo el amor de Dios. Cada familia que ora unida se convierte en un refugio seguro frente al mal. No se engañen, hijos míos. El tiempo de la indecisión ha terminado. O están con Dios o contra Él. Ya no hay lugar para la tibieza. Lo que está por venir será difícil para quienes han elegido la indiferencia. Pero para quienes confían en el Señor y viven según su voluntad, también será un tiempo de gracia, purificación y victoria. El sufrimiento que se acerca no es un castigo, sino un llamado a la conversión. Cada lágrima ofrecida con amor será recogida como una preciosa flor en el jardín del cielo. Manténganse firmes, incluso cuando se sientan cansados. Busquen la Eucaristía, fuente de fuerza y vida. Amen el silencio porque en él Dios les habla. Huyan del pecado, aunque les cueste. Y amen con el amor que viene de Dios, un amor que perdona, que acoge, que se sacrifica, que salva. El mundo necesita almas que amen de verdad. Una vez más, utilizo a mi hija, Luz de María, como instrumento de mi voluntad para que el mundo despierte y se vuelva a Dios antes de que sea demasiado tarde. A través de ella les doy una advertencia llena de misericordia, porque no quiero que ninguno de mis hijos se pierda. El cielo aún clama, aún espera, aún derrama gracias para que comprendan la gravedad de estos tiempos. Hijos, la tecnología que se extiende por todas partes se ha convertido en el nuevo altar del mundo. Ha entrado en sus hogares, en sus manos, en sus pensamientos, en sus corazones, y sin darse cuenta, muchos han permitido que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios. Tantas familias ya no rezan. Tantos de mis hijos viven inmersos en pantallas, alejándose del silencio, de la oración y de la presencia divina. Lo que debería servir para el bien se ha usado para alejarlos de la gracia. Tandá, despierta del engaño. Tu alma está en juego. Música con un pulso rítmico que evoca la urgencia y la seriedad de una batalla espiritual. Voz de la Virgen María, con voz firme y decidida. Satanás, con astucia y engaño, ha usado medios tecnológicos para debilitar su fe. Distrae, confunde, atrapa, adicta y desvía. Los momentos que deberían dedicarse a Dios se consumen en distracciones vacías. Las palabras del cielo se olvidan y los sonidos del mundo se exaltan. Los niños ya no conocen la palabra del Señor, pero saben de memoria todo lo que el mundo les ofrece. Imágenes de personas con la mirada perdida en las pantallas, mientras una figura sombría, casi imperceptible, manipula hilos. Y esto entristece profundamente el corazón de mi hijo Jesús, quien ha sido apartado del centro de la vida de tantos niños. Escuchen, Dios debe estar en el centro de su hogar, de su tiempo, de su corazón, de sus pensamientos y decisiones. Nada puede reemplazar al Señor. Si priorizan otras cosas, todo se desordena. Todo se corrompe, todo se pierde. Cuando Dios no es el centro, el enemigo se vuelve el amo de la casa. Y esto es lo que quiere, entrar por las pequeñas grietas hasta destruir todo lo que es santo. No es la tecnología en sí la que es mala, sino su uso desordenado, su dependencia, su idolatría.
¿Cuántos desperdician horas y horas en cosas vacías y olvidan orar siquiera 5 minutos? ¿Cuántos se dejan influenciar por ideas contrarias a la fe? ¿Cuántos permiten que la verdad sea ahogada por voces mentirosas? Hijos, este es un tiempo de batalla espiritual, y muchos duermen mientras el enemigo avanza. Por eso les envío la luz de María, y a través de ella les hablo claramente. Regresen a Dios. Cierren las puertas de su corazón a aquello que los separa del Señor. Retírense en oración. Consagren sus hogares, vivan como hijos de la luz. Usen la tecnología con sabiduría para el bien, para evangelizar, para unir, para nunca distraerlos de lo esencial. Protejan sus ojos, protejan sus oídos, protejan a sus hijos. Oren en familia, recen el Santo Rosario, busquen la Eucaristía con hambre y sed de santidad. El tiempo apremia. Aún hay esperanza, pero debemos responder con decisión. La tibieza espiritual los hace frágiles ante las tentaciones. El mundo les ofrece atajos fáciles, pero conducen a la perdición. Yo les ofrezco el camino estrecho, pero seguro que lleva al cielo. No tengan miedo. Si ponen a Dios en el centro, todo lo demás encontrará su lugar. Yo estoy con ustedes. No los abandonaré. A través de mis profetas, como luz de María, sigo instruyéndolos, corrigiéndolos, llamándolos. No desprecien los mensajes del cielo, pues son un bálsamo y un escudo en este tiempo de confusión. Los cubro con mi manto. Refúgiense en mi inmaculado corazón. Acepten esta advertencia con amor y fe. Y recuerden, quienes viven con Dios no temen nada porque ya tienen la verdadera victoria. Hijos míos, no endurezcan sus corazones. Este es el momento en que el cielo habla con insistencia, no para asustar, sino para salvar. Dressing, un último llamado. La gracia aún está aquí. Música final, con una sensación de profunda misericordia, pero también de la gravedad de la decisión. Voz de la Virgen María, con un tono de súplica amorosa y compasión. ¿Cuántas veces los he llamado? ¿Cuántas veces he venido al mundo a través de mis instrumentos elegidos, como mi hija Luz de María, para que despierten y reconozcan los peligros que los rodean? Pero muchos aún ignoran, muchos se burlan, muchos ceden a la indiferencia espiritual. Por eso les digo una vez más, despierten. Imágenes que contrasten la luz y la oscuridad. La elección entre dos caminos. No esperen a que todo se derrumbe para buscar a Dios. No esperen a que el dolor llame a su puerta para doblegarse de rodillas. El mal se ha propagado rápidamente porque ha encontrado corazones fríos y hogares vacíos de la presencia divina. Cuando no se ama a Dios, el vacío se llena con el mundo y el mundo se llena de las trampas del enemigo. No es momento de jugar con el pecado. No es momento de vivir en la indecisión. Es hora de tomar una decisión firme. O Dios es el centro de su vida, o no resistirán lo que viene. Hijos míos, lo que entra en sus hogares moldea sus almas. No es solo lo que comen con su cuerpo, sino lo que alimenta sus ojos, sus oídos, su mente. Por eso les pido, observen lo que han permitido entrar en sus hogares. Las imágenes, sonidos, palabras y contenido que consumen a diario moldean su forma de vivir y pensar. Si no tienen al Espíritu Santo como guía, terminarán pensando como el mundo, y el mundo está en tinieblas. Satanás ha usado la tecnología como una cadena invisible para atar corazones y alejarlos del camino al cielo. Muchos no se dan cuenta de que ya son dependientes, de que ya no saben vivir sin estar conectados con el mundo exterior y se olvidan de conectar con lo alto, con Dios. ¿Dónde está su tiempo para la oración? ¿Dónde están los momentos de silencio para escuchar la voz del Señor? ¿Dónde está su adoración, su entrega, su intimidad con el Creador? Hijos, no es el uso de la tecnología lo que los condena, sino el lugar que ocupa en sus vidas. Muchos la han puesto por encima de la oración, de la familia, del tiempo con Dios.
¿Cuántos dejan de ir a la Santa Misa, de orar en familia y de enseñar la fe a sus hijos, porque se dejan llevar por la comodidad, la distracción y la rutina vacía? Pero les digo con dolor, llegará el momento en que lo único que los sostendrá será su fe, y si no están preparados, flaquearán. Por eso clamo a través de mi hija, Luz de María, y de tantos otros elegidos por el cielo. Regresen a su primer amor, regresen a Jesús, regresen a la palabra de Dios, regresen al Santo Rosario, regresen a la Eucaristía. Protejan sus hogares con la cruz, con la oración, con el ayuno y con una caridad viva. Enseñen a sus hijos a amar al Señor, a resistir el mal y a discernir la verdad. Si hacen esto, sus hogares serán fortalezas de luz en medio de la oscuridad. Mi corazón inmaculado está abierto para acoger a todos los que desean retomar el camino de la salvación. Soy su madre, y aunque este mundo los rechace, los recibo, los protejo e intercedo por ustedes. No tengan miedo, permanezcan firmes en la fe. Aunque muchos los llamen exagerados, aunque los ridiculicen por vivir como hijos de la luz, recuerden que mi Hijo también fue rechazado y hoy es glorificado a la diestra del Padre. Su fidelidad será recompensada, su resistencia al mal será honrada en el cielo. El mundo está herido. La humanidad se ha alejado del Señor, y muchos de mis hijos caminan sin rumbo, sin luz, sin protección. Por eso les digo, abran los ojos de su alma. Despierten mientras aún hay tiempo. Debéis comprender, hijos míos, que incluso lo más pequeño, si no está consagrado a Dios, puede ser usado por Satanás para desviaros del camino de la salvación. El enemigo es astuto, observa, estudia, sondea vuestras debilidades, vuestras distracciones, vuestros silencios y vuestros excesos. Y cuando encuentra una pequeña brecha, entra por ella sembrando confusión, frialdad espiritual, orgullo, división, y poco a poco os aleja de Dios sin que os deis cuenta. Nada es demasiado pequeño para Él si puede ser usado en vuestra contra. Un pensamiento descuidado, una palabra dicha con ira, un gesto egoísta, una distracción prolongada, una conversación demasiado fútil, un contenido impuro, un momento de impaciencia, todo lo usa. No duerme, no descansa, quiere destruir todo lo que es santo en vosotros, y muchos de mis hijos caminan como si estuvieran a salvo, cuando en realidad están rodeados. Por eso, orad, fortaleceos, no creáis que sois lo suficientemente fuertes para resistir solos. Sin Dios nada podéis hacer. Sin oración vuestro espíritu se debilita. Sin vigilancia vuestro corazón se convierte en un nido de duda, miedo y confusión. Son tiempos difíciles, hijos míos. No se dejen engañar. Quienes no son firmes en la fe caerán. Oren con el corazón, oren con fe, con constancia, con amor. No solo con los labios, sino con toda la vida. Oren en las pequeñas acciones de su día. Oren al despertar. Oren al trabajar. Oren al guardar silencio. Que su día esté impregnado de la presencia de Dios. Y recen el Santo Rosario con confianza, porque cada Ave María es una cadena rota, un muro que se alza contra el mal. Hijos míos, es tiempo de fortalecerse en el Señor. Busquen los sacramentos. Confiesen con frecuencia. Aliméntense de la Eucaristía con reverencia y gratitud. Lean la palabra de Dios y guárdenla en su corazón. Vivan como hijos de la luz, aunque el mundo esté en tinieblas. El Señor es su fuerza, y yo estoy a su lado para guiarlos y protegerlos. El tiempo apremia. No jueguen con el pecado. No pospongan su conversión. El enemigo se apresura a arrebatar todo lo que no se le entrega a Dios. Por eso les pido, conságrenlo todo, su hogar, su tiempo, su trabajo, sus conversaciones, sus pensamientos, sus intenciones. Todo debe pertenecer al Señor. Así no quedará ningún vacío. El tiempo pasa y el enemigo no pierde ninguna oportunidad.
Se insinúa en las pequeñas cosas, en los gestos sencillos, en los hábitos cotidianos, y si no tienen cuidado, ni siquiera se darán cuenta de que han sido atrapados, de que se han alejado gradualmente de la gracia de Dios. Así actúa, silencioso, frío, paciente, esperando solo que bajen la guardia. Hijos, todo lo que no se vive con Dios se vuelve vulnerable. Incluso sus distracciones inocentes, los momentos en que creen que solo están descansando o pasando el tiempo, pueden ser puertas por las que Él entra. Él los conoce, los observa, sabe dónde son débiles. Por eso les pido, no bajen la guardia. El enemigo no los ataca cuando están de rodillas, sino cuando están distantes, vacíos, dormidos. La vigilancia y la oración deben ir de la mano en su vida. No basta con orar una vez al día si su corazón permanece cerrado. No basta con ir a la iglesia si su alma está inmersa en el mundo. Dios los llama a la santidad. Su día debe ser una ofrenda viva. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra debe elevarse a Él con pureza. No esperen las grandes ocasiones para amar a Dios. El verdadero amor se encuentra en los pequeños actos de fidelidad de la vida diaria. La lucha espiritual no solo ocurre en los momentos de dolor, sino también en las decisiones sencillas que toman en silencio. Es en estos momentos que su corazón se forma, que su carácter se moldea, que su alma se fortalece o se corrompe. Hijos míos, muchos se pierden no por grandes pecados, sino porque no lucharon contra los pequeños. Muchos se alejan de Dios no por una decisión repentina, sino por una sucesión de omisiones, excusas y negligencias. Por eso les pido, vivan con atención, con cuidado, reverencia, con espíritu de oración. Lo que oyen, lo que ven, con quién se relacionan, todo esto influye en su alma. Nada es neutral en estos tiempos. O algo los acerca a Dios o los aleja de Él. La decisión es suya cada día. No se engañen pensando que están a salvo solo por creer. Una fe viva exige práctica, dedicación y fidelidad. La fe que no se vive se enfría y un corazón tibio se convierte en un refugio fácil para el mal. Fortalezcan la oración en sus hogares, oren con sus hijos. Enséñenles a amar al Señor desde pequeños. Rechacen lo que ofende a Dios, aunque todos a su alrededor lo acepten y lo aplaudan. Recuerden, el mundo pasa, pero lo que pertenece a Dios permanece. Si viven para agradar al mundo, perderán el cielo. Pero si viven para agradar a Dios, incluso entre lágrimas, cosecharán la paz verdadera y eterna. No se cansen de la lucha espiritual. Habrá días en que se sentirán débiles, tentados, cansados, pero en esos momentos vuelvan su mirada hacia mí. Estoy con ustedes, intercedo por ustedes, los envuelvo en mi manto y los sostengo. ¿Cuántas veces los he salvado sin que lo supieran? ¿Cuántas caídas se han evitado porque oraron con sinceridad? El cielo actúa, hijos míos, pero deben darle espacio a Dios para que actúe. No permitan que el enemigo les robe el alma por las pequeñas brechas. Ciérrenlas todas con la oración, la confesión, el ayuno y la palabra de Dios. Llenen sus días de cosas santas y verán cómo su alma se transformará. No tengan miedo de ser diferente del mundo. Tengan miedo, sí, de perder la gracia, de perder la presencia de Dios. Protejan su alma como si fuera el mayor tesoro, porque de hecho lo es. Estoy con ustedes. Los guardo, los defiendo, los guío, pero necesito que digan que sí, que me dejen guiarlos. El cielo respeta su libertad, pero anhela su salvación. No esperen más. El momento es ahora. La respuesta debe ser ahora. Oren, hijos míos. Oren con fe, con pureza, con insistencia. Oren como quien ama, como quien cree, como quien lucha. Y entonces verán milagros en el silencio de su alma y en su vida diaria. Amados hijos míos, una vez más, vengo a su encuentro como una madre que nunca se cansa de cuidar, advertir y consolar. He venido a recordarles lo que muchos han olvidado.
Es necesario buscar a Dios con más urgencia, sinceridad y con todo el corazón. El mundo se cierra cada vez más a la luz del cielo, y la gente corre tras tantas cosas fugaces, dejando de lado lo esencial. Su Dios es misericordioso, paciente y justo. Él quiere que todos sus hijos vivan en la plenitud de su amor, pero no puede forzar a los corazones que eligen alejarse de Él. Por eso les digo, regresen a Él mientras aún hay tiempo, mientras el llamado aún resuena. No lo pospongan. No se duerman en la ilusión de que todo seguirá igual. El mal se ha extendido rápidamente y muchos no ven que están rodeados de peligros espirituales y físicos. Dios quiere salvar, proteger y liberar. Pero para lograrlo, hijos míos, es necesario buscarlo de verdad. Abrir el corazón, arrodillarse, reconocer que sin Él nada se puede hacer. ¿Cuántos corren tras soluciones humanas, seguridades frágiles, estrategias mundanas y olvidan que la única fuerza verdadera es el Señor? Cuando buscan a Dios con amor y confianza, su gracia los cubre como un escudo. Cuando se someten a su voluntad, nada sucede sin su permiso, e incluso las pruebas se convierten en un camino de purificación y salvación. La gracia de Dios no es solo consuelo, es protección, es luz, es fuerza que los libera del caos que se avecina. Hijos míos, tantos desastres han azotado la tierra, tanto dolor, tantas naciones en conflicto, tantas señales del cielo ignoradas. Y sin embargo, muchos siguen viviendo como si Dios fuera un detalle. No lo es. Dios es el centro. Fuera de Él todo se desmorona. Si quieren protección, busquen al Señor. Si quieren paz, regresen a Él. Si temen los tiempos que se avecinan, fortalezcan en la gracia. Ninguna preparación material será suficiente si sus corazones están lejos de Dios. Ninguna seguridad humana podrá protegerlos si no están cubiertos por la sangre del Cordero. Oren, oren con fe viva. Busquen los sacramentos, abandonen el pecado. Enseñen a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Yo, su madre, los cubro con mi manto e intercedo por cada uno de ustedes. Pero necesito que se entreguen, que me escuchen, que caminen con valentía por el camino angosto. El camino ancho que ofrece el mundo es engañoso y termina en el abismo. No se dejen engañar por las apariencias. No permitan que Satanás los distraiga con promesas vacías. La verdadera seguridad está en Dios. La verdadera protección está en su gracia. Hijos, los tiempos difíciles vendrán y ya han comenzado a venir, pero los que están firmes en el Señor, los que se refugian en su corazón, no serán sacudidos. La gracia de Dios será como un muro alrededor de sus hogares, como luz en la oscuridad, como un refugio en el desierto. Sean fieles, perseveren y confíen. El que busca al Señor con sinceridad nunca será abandonado. Hijos míos, no endurezcan sus corazones. Este es el momento en que el cielo habla con insistencia, no para asustar, sino para salvar. ¿Cuántas veces los he llamado? ¿Cuántas veces he venido al mundo a través de mis instrumentos elegidos, como mi hija Luz de María, para que despierten y reconozcan los peligros que los rodean? Pero muchos aún ignoran, muchos se burlan, muchos ceden a la indiferencia espiritual. Por eso les digo una vez más, despierten. El llamado desesperado. Tu alma está en juego. No viene con cuernos ni horcas. Viene con una pantalla brillante, con me gusta, con la promesa de felicidad instantánea. Se disfraza de entretenimiento, de libertad, de progreso. Pero tras esta fachada te envenena lentamente, te roba el tiempo, los pensamientos, la fe. Y te quiere vacío, te quiere frío, te quiere lejos de Dios. Y va el alarma de mamá. El momento es ahora. Hijos amados, ¿no sienten el dolor en mi corazón? ¿No ven la desesperación en mis ojos?
Los llamo una y otra vez a través de mis mensajeros. Les grito desde el cielo, pero muchos se tapan los oídos con el ruido del mundo. Despierten. La indiferencia es un veneno más mortal que el propio mal, porque la indiferencia los hace ciegos, los hace sordos a la verdad. No esperen que la calamidad golpee a su puerta. No esperen que el sufrimiento los ponga de rodillas. El momento de elegir es ahora. Cada segundo de tibieza es una victoria para el enemigo. Cada segundo. Rescate. Divino. Protege tu hogar. Salva tu alma. La Virgen María nos dio la armura para esta batalla. Nos mostró cómo blindar nuestros hogares y proteger a nuestras familias. Nos dijo, oremos en familia. Hagan que la oración sea el aire que respiren en casa. Recibe el rosario todos los días. Cada Ave María es un escudo contra las tinieblas, una cadena que aprisiona al enemigo. Buscad la Eucaristía. Es el alimento que fortalece vuestra alma para la lucha. Confiesad a menudo. Limpiad vuestras almas para que la gracia de Dios pueda actuar plenamente. Mantén el veneno lejos. No dejes que las pantallas y el contenido mundano roben tiempo y pureza a tus hijos y a tu propio corazón. Hijos de Dios, no bajen la guardia. El enemigo acecha en lo pequeño, en lo insignificante. Un pensamiento descuidado, una distracción inocente, un momento de impaciencia. Todo puede ser una puerta para el mal. Él no duerme, no descansa. Quiere destruir todo lo que es santo en ustedes. Vigilen, oren, fortalézcanse en el Señor. No son suficientemente fuertes solos. Sin Dios, nada pueden hacer. La fe sin acción es una fe muerta. En Bretón, la última apelación. Tu decisión moldea tu eternidad. Hijos míos, mi corazón sangra al ver a tantos de ustedes perdidos. No endurezcan sus corazones. Este no es un llamado para asustar, es un llamado para salvar. La luz de Dios aún brilla, pero muchos prefieren las sombras. Sean luces brillantes en esta noche. Lo que entra en tu hogar moldea tu alma. Cuida tu hogar, cuida a tus hijos, cuida tu mente. El enemigo no atacará cuando estés de rodillas orando, sino cuando estés distante, vacío, dormido. La vigilancia y la oración deben ir de la mano. Estoy con ustedes, no los abandonaré. Pero necesito su respuesta. Necesito que digan que sí. El momento es ahora. La decisión es ahora. Oren, hijos míos. Oren con fe, con pureza, con insistencia. Y entonces verán milagros. Verán la victoria de Dios en sus vidas y en sus hogares. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos, podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.